Una vez más, le damos las gracias por haber regresado a nuestra clase hablando de los 10 mandamientos. Y si se recuerdan, estamos en medio de un estudio más a fondo hablando de las consecuencias bíblicas por tener otros dioses, por creer en otros dioses. Y la última vez habíamos cumplido con parte 1 y 2, y vamos a comenzar con la tercera parte que se titula ¿Existen las consecuencias del juicio? Existen las consecuencias del juicio. No se os olvide que el Señor nos llama la atención a nosotros en Éxodo capítulo 20 y en versículo 1, 2 y 3 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor Jehová Dios. Dice, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, si ustedes se recuerdan, existen las consecuencias del juicio. Yo creo que lamentablemente esa es la parte más difícil para mucha gente comprender, que existen consecuencias. A mí no importa si sea un creyente o un incrédulo, siempre existen consecuencias, mis hermanos, especialmente cuando nos encontramos en un estado de desobediencia. Mis hermanos, note bien conmigo, 1 Corintios capítulo 6, por favor, en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 6, y quiero que note algo conmigo. Punto A, la persona que no sigue a Dios no va a heredar el reino de Dios. No va a heredar el reino de Dios. Note bien lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, en versículos 9 y 10, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de comprender. Hay gente, mira, y lo he dicho muchas veces en la iglesia, cuando estoy predicando en la iglesia, el lugar apropiado, según la iglesia, escuchar lo que tú quiero decir, escucharme. Según la mayor parte de la iglesia, muchos creyentes, ellos están muy cómodos que en un servicio fúnebre que el pastor mienta sobre el difunto. Y tienen en la mentalidad que la justificación es por la muerte. En otras palabras, tenemos un incrédulo, él muere, y por el hecho de que él muere, la muerte propia lo perdona y él entra en el reino de Dios. Porque todo el mundo ya está en el cielo con el Señor. Y esa es la creencia de mucha gente, no solamente afuera de la iglesia, pero también adentro de la iglesia. Eso se nombra la justificación por la muerte. Que el hecho de que alguien muere, ya está automáticamente perdonado. ¿Por qué? Porque murió. Pues no han comprendido que no van a heredar, ¿ves? Mis hermanos, el reino de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque hay consecuencias del juicio. Y tenemos que comprender eso. Mira, una muchacha sale embarazada. A mí no me importa si sea creyente o incrédulo. Embarazo es embarazo. Hay una consecuencia. Note bien conmigo. Punto B. La persona que no sigue a Dios desagrada ¿a quién? A Dios. Y levanta la ira y el enojo de Él. Esa es la realidad, mis hermanos. Por no haber comprendido y incorporado este mandamiento de no tendrás otros dioses delante de mí. Miren, punto B. La persona que no sigue a Dios desagrada a Dios y levanta la ira y el enojo de Dios. Mira, Juan capítulo 3. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero, aquí está el gran pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Permanece sobre él. Juan capítulo 8. Versículo 24 también nos dice lo siguiente, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. En otra palabra, en la condenación,
Romanos capítulo 11. Dice la palabra del Señor, versículo 20, dice, muy cierto fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas, dice, altanero, sino teme. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, en versículo 12 dice, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en qué, en la iniquidad. Y en fin, en Judas, en versículo 5, dice lo siguiente, ahora quiero recordaros, dice, aunque ya definitivamente lo sepáis, todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Oh, mis hermanos, tú tienes que comprender, hay consecuencias reales por no creer, por no creer. Hay gente que ellos piensan que pueden vivir la vida como le da la gana y que la muerte, la propia muerte, los perdona de todos. No, mi amigo, tú estás demasiado equivocado. Punto C. La persona que no sigue a Dios es quebrantada completamente, separada, cortada, dada a la espalda por Dios. Hay gente que están clamándole a Dios por esto y por lo demás y no han comprendido, mis hermanos, que están completamente apartados, ¿ves?, de la protección de Dios, de la gracia de Dios, de su misericordia. Dice en Romanos capítulo 11, 20 otra vez, mire, dice, muy cierto fueron desgajadas ¿por qué? Por su incredulidad. Pero tú, la fe te mantiene firme, no seas altanero, sino teme. Ezequiel, capítulo 14, dice lo siguiente. Ezequiel 14, versículos 2 hasta el 5. Mira bien, Ezequiel 14, 2 a 5 dice lo siguiente. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo del hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? No, hombre. Por tanto, háblales y diles. Mira lo que dice. Así dice el Señor Dios. Cualquier hombre de la casa de Israel, o en este caso, vamos a decir, la iglesia, que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta, yo, el Señor, Jehová Dios, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Hay consecuencias del juicio, mis hermanos, de por haber quebrantado este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira, punto D, la persona que no sigue a Dios experimenta ¿qué? El juicio judicial de Dios. Eso es lo que tú nunca quieres esperar. Dios, mis hermanos, Dios la entrega a su pecado y cosecha lo que sembró. Mira bien, en Romanos 1:28 dice lo siguiente. Y así como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, deténgase un momento. Como aquellos no tuvieron el bien de reconocer a Dios. ¿Cuánta gente tú conoces así? Que no tienen, mis hermanos, el tiempo ni el deseo de reconocer a Dios. ¿Sabes qué? Tú puedes estar en la iglesia, sentado en la iglesia, escuchando mensajes tras mensajes, sermones tras sermones, domingo tras domingo, y todavía no reconocer que Dios es Dios. Es posible, porque eres una persona religiosa, completamente religioso, mis hermanos. Pero mire bien lo que él dice. En Romanos 1:28 dice, y así como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Dios los entregó una mente depravada. Tú me estás diciendo, pastor, que Dios entrega a la gente una mente depravada. No. Él los está entregando una mente que ya está depravada. En otra palabra, Él los deja ahí donde los encuentra, para que hicieran las cosas que no convienen, porque ese era el deseo de ellos.
Mira, punto E. La persona que no siga a Dios entrará en los cielos, no importa, ¿ves? ¿Qué es lo que profese o haya hecho en el nombre de Dios? A mí no me importa. Tus hechos y tus dichos no quieren decir absolutamente nada hasta que el Señor sea el Señor de tu corazón. Mira bien, en Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23 dice lo siguiente, Mateo, mira, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una gran diferencia entre hablar y hacer. En versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Baratísimo, mis hermanos, baratísimo. Porque en versículo 23 dice, y entonces les declararé, miren lo que dice el Señor, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican, ¿qué? La iniquidad. El Señor reconoce muy bien la gran diferencia entre el hablar y el hacer. Punto F dice, la persona que no sigue a Dios encarará el juicio fierro de Dios y perecerá. Tú vas a tener que enfrentar y encarar eso. Porque dice en Juan capítulo 12, en versículo 48 dice lo siguiente, el que me rechaza, ahí comienza el problema, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. En 2 Pedro capítulo 3 y en versículo 7 dice lo siguiente, dice mis hermanos, pero los cielos y la tierra, dice, actuales están reservados por su palabra para el fuego y dice, guardados para el día del juicio y de la destrucción de ¿quién? De los impíos. De los impíos. Mira bien, Judas, en versículo 14 y 15 dice lo siguiente, de estos, mira bien, de estos, también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo lo siguiente, y aquí el Señor vino con muchos millares de santos, para ejecutar juicios sobre todos, ¿para qué? Para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Continuamos. Jeremías, en capítulo 5, también nos dice a nosotros en versículos 7 y 9. Jeremías capítulo 5, versículos 7 al 9, dice, ¿por qué he de perdonarte por esto? Aquí está una pregunta bien difícil contestar. ¿Por qué he de perdonarte por esto? Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Cuando os sacié, cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras. Eran caballos cebados y fogosos, cada cual relinchando atrás la mujer de su prójimo. ¿Y no he de castigar a este pueblo? Declara el Señor, de una nación como esta, ¿no he de vengarme? Seguro que sí. En Salmo capítulo 1, mira bien lo que dice la palabra del Señor. En Salmo 1, versículo 4, 5, 6 dice esto, dice, no así los impíos que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Hay consecuencias. Ese es el énfasis que le quiero dar aquí, que hay consecuencias. Tú que me estás escuchando en este momento, escucharme. Tú tienes amigos, vecinos y aún familia dentro de tu casa, que así que viven ellos. Pero tú esperas que al fallecer, a la muerte, serán automáticamente perdonados solamente por el hecho de morir. Así no va a funcionar.
No van a ser justificados por la muerte, van a ser condenados por la manera que vivieron sus vidas. Punto G. La persona que no sigue a Dios encarna la terrible experiencia de morir en sus pecados y irse al infierno. Otra vez en Juan capítulo 8, la palabra del Señor nos dice a nosotros en versículo 24, en Juan capítulo 8, en versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Apocalipsis capítulo 21, en versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia ¿en qué? En el lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda. Punto H. La persona que no sigue a Dios está engañado, y no solamente engañado, y maldecido. En 2 Tesalonicenses en capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, note lo que dice en versículos 11 y 12. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la iniquidad. ¿Cuándo es que el Señor envía este poder engañoso? Ya que son, mis hermanos, incrédulos. Punto I. La persona que no sigue a Dios causa que Dios esconda su rostro de él. Tú nunca quieres que Dios esconda su rostro de tu persona. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 32. Mire lo que dice en versículo 20, 32:20 del libro de Deuteronomio. Dice: entonces él dijo, esconderé de ellos que mi rostro, veré cuál será su fin. ¿Por qué? Porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. También aquí encontramos punto J. Mire, dice aquí, es la persona que no sigue a Dios trae juicios sobre sus hijos. Esa es la parte que duele más. Que sus acciones, mis hermanos, está condenando a tus propios hijos. Porque ellos siguen su pauta, siguen su camino. Mira, mi hermano, Jeremías capítulo 9. Mira, esta es la parte que es fuerte, escúchelo bien. En Jeremías capítulo 9, mira lo que dice en versículo 13, 14, 15 y 16. Jeremías 9, comenzando versículo 13 hasta el 16. Respondió el Señor, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni andado conforme a ella, sino que han andado tras ¿qué? La terquedad de sus corazones y tras los baales, tal como sus padres les enseñaron. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí yo daré de comer ajeno a este pueblo y le daré de beber agua, dice, envenenada, los esparceré entre los naciones que no conocieron ni ellos ni sus padres, y enviaré tras ellos la espada hasta aniquilarlos. ¿Quién causó todo esto? ¿Sabe que muchos de nosotros estamos llevando a nuestros hijos, mis hermanos, a la condenación por la vida que hemos llevado? Escucharme, nosotros estamos haciendo eso. Primera Reyes capítulo 22. Nos dice la palabra del Señor en versículos 51 hasta 53. Dice, en Primera Reyes 22, dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Dice, en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y mire, dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Dice, sirvió pues a Baal y lo adoró y provocó a ira al Señor Dios de Israel conforme a todo lo que había hecho su padre.
No me diga que los padres no tienen influencia sobre los hijos. Es una mentira. Porque note bien, según Crónicas capítulo 22 también nos dice lo siguiente, y dice en versículos 3 y 4. Según Crónicas capítulo 22, versículos 3 y 4 dice, él también anduvo en los caminos de ¿qué? De la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera ¿qué? Lo malo. Y hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Y por fin, mira también lo que dice aquí. Dice aquí en Ezequiel capítulo 20, versículos 18 y 21. Dice, y dije a sus hijos en el desierto, dice, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardaréis sus decretos, ni os contaminéis, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor vuestro Dios, andar que en mis estatutos, dice, guardar mis decretos y ponerlos ¿qué? Por obra. También dice, y santificar mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron ¿qué? Contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y profanaron mis días de reposo. Entonces decidí derramar ¿qué? Mi furor, dice, sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. Y por fin, mira bien lo que dice la palabra. En Amos, en capítulo 2, en versículo 4, dice lo siguiente. Así dice el Señor, pues por 3 transgresiones, dice, de Judá, y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor de Jehová Dios y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, dice, tras las cuales anduvieron sus padres. Mira, mis hermanos, escucharme. Este es el problema que la iglesia está enfrentando hoy día, por haber violado este estatuto, este mandamiento, que no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Y su conducta, su influencia sobre la vida de los hijos hoy día lo están llevando a un sinfín de condenación, castigo, perdición y condenación eterna, porque nosotros hemos violado este principio. Hay consecuencias del juicio. Muchísimas gracias. Otra vez comenzamos en nuestro estudio sobre los mandamientos, en particular el primer mandamiento, donde la palabra nos dice a nosotros, no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el primer mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, en versículo 3. Ahora, la última vez estuvimos hablando de las consecuencias del juicio. Ahora queremos entrar en el segundo estudio más profundo sobre este tema de los 10 mandamientos, y en particular el primer mandamiento de no tener otros dioses delante del Señor. Ahora, te quiero ahora hablar sobre los beneficios bíblicos a guardar este mandamiento. ¿Qué mandamiento? De no tener otros dioses delante del Señor. Ahora, note bien conmigo aquí. Y la pregunta que queremos contestar aquí es, ¿cuáles son los beneficios a guardar estos mandamientos? El Señor Jehová Dios, Yahweh, nos dice que Él es el único Dios verdadero. Consecuentemente, Él está ligado a derramar ¿qué? Las riquezas de su bendición imaginable sobre la persona que guarda sus mandamientos, sobre la persona que realmente cree y le sigue a Él. Y sabemos que son muy pocos que realmente le están siguiendo a Él hoy día. Note bien conmigo de hablar, mis hermanos, de estas bendiciones, de estos beneficios que están siendo derramadas sobre estas personas que realmente
han aprovechado y guardado en su corazón este mandamiento de no tener otros dioses delante de él. Número 1, la persona que cree a Dios, genuinamente cree en Dios, será que salva, nunca condenada por medio del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Ese es el primer, mis hermanos, el primer beneficio, hermanos, es de este mandamiento, de ser salvo. Estamos hablando de la salvación eterna, que siempre, para siempre encontrarnos en el reino de Dios, en la presencia de Dios, evitando la separación eterna. Todos conocemos muy bien lo que dice Juan en capítulo 3, y note bien lo que dice la palabra del Señor en versículos 16, 17, 18. Ya ustedes la conocen, pero una vez más, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió, mira bien, a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese fue el propósito. Y mira lo que dice el versículo 18, dice, el que cree en Él no es que condenado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, yo sé que esto suena básico, pero no es. En Romanos capítulo 6, 23, todos conocemos ese versículo, ¿no? Dice que porque la paga del pecado es que muerte. Pero ese versículo no termina ahí. Después del coma dice, pero la dádiva, el don, el regalo, el beneficio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Romanos capítulo 10, en cual todo el mundo le encanta ese capítulo, en particular versículo 9 y 10, dice lo siguiente, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, mira dice, por Señor, alguien que domina tu vida, no como Salvador, pero como Señor, en cual tú te has sometido completamente a Él. Y Él es el que domina, el que dirige tu vida. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás que salvo, no condenado, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para qué, para la salvación. Mire el gran regalo de Dios. En Efesios en capítulo 2 dice lo siguiente, en Efesios capítulo 2 dice, nos dice nosotros la palabra de Dios, en 8 al 10 dice, en versículo 8, 9 y 10 dice, porque por gracias habéis sido, ¿qué? Salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es ¿qué? Don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Mira el segundo beneficio, mis hermanos. Número 2, la persona que cree a Dios será redimida, nunca condenada. Wow. Nos dice la palabra en Salmo, en capítulo 34, en versículo 22, dice lo siguiente. ¿Y qué es lo que dice ahí? Mira bien, dice, el Señor ¿qué? Redime el alma de ¿quién? De sus siervos, y no serán ¿qué? Condenado ninguno de los que en Él se refugian. ¿Y cómo es posible hacerlo? No tener otros dioses delante de Él. Número 3, la persona que le cree a Dios va a escapar la ira de Dios y vivirá para siempre, vivirá eternamente con Dios y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Otra vez más, mira lo que Juan, el libro de Juan es rico con este tema. Dice en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero, aquí está el pero el que no obedece al Hijo no verá que la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sobre él, ¿te puedes imaginar la ira del Señor permaneciendo sobre tu persona siempre para siempre? Yo ni siquiera me puedo imaginar eso. En Juan capítulo 5,
Nos dice también nosotros en versículo 24, en Juan 5:24 dice lo siguiente, dice, en verdad y en verdad os digo, en verdad y en verdad, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Qué tremendo beneficio. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 14, capítulo 1-2, mire la gran promesa, no se turbe vuestro corazón, ¿por qué? Creer en Dios, creer también en mí, está hablando el Señor, en la casa de mi Padre, en su reino, en su paraíso, hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar, te imaginas, Él va a preparar, ¿qué? Un lugar, mis hermanos, ¿para quién? Para vosotros, para nosotros, los que creemos en Él. En Romanos, mis hermanos, en Salmo 125, versículo 1, mira bien, en Salmo 125, 1 dice, los que confían en ellos mismos, no hombre. Los que confían en la iglesia, no hombre. Los que confían en sus trabajos, no hombre. Los que confían en los hermanitos, no hombre. Dice, los que confían en el Señor, Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, dice, que permanece para siempre. Qué tremendas promesas el Señor comparte con nosotros hoy día. Número 4, la persona que cree a Dios será que justificada. Dios le contará su fe por justicia. En Romanos, en capítulo 4, la palabra del Señor nos dice a nosotros, en versículos 16 y 17, mira bien lo que dice. Dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea que firme para toda la posteridad, mis hermanos, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas, dice, naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¡Wow! En ese mismo capítulo, Romanos capítulo 4, mira lo que dice el versículo 23, 24, 25. Y no solo él fue escrito que le fue contada. Mire, dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros quien será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¡Wow! Y aún estando en la iglesia hay tanta gente que no captan esta tremenda realidad. Punto 5. La persona que cree a Dios, la que genuinamente cree, va a ser ¿qué? Miembro activo de la familia de Dios, su tesoro especial, y recibirá increíble recompensa. Hay que tantos que están sentados, mis hermanos, haciendo nada. Aún creen que su presencia es algo grande. Creen que ellos mismos son el regalo más grande para Dios y para la iglesia, solamente por su presencia. Por entrar, sentarse y hacer nada. Perdón. Por entrar, sentarse y calentar el asiento. Mira bien. Pero quiero que tú veas esta realidad. Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis ¿qué? Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A dónde te vas a esconder? ¿A qué parte de la tierra tú vas para tratar de adorar a otro Dios? No tiene sentido. Deuteronomio capítulo 26,
Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 26, versículos 16 a 19. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo que tu corazón y con toda que tu alma. Ha declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas y que escucharás su voz. Mira las promesas que tú estás haciendo el día que te salvas. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo y su exclusiva posesión. ¡Wow! Como Él te prometió y que debes guardar todos sus mandamientos y que Él te pondré en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios como Él ha dicho. Qué tremenda promesa, mis hermanos. Qué tremendo beneficio. Qué bendición. Punto 6, la persona que cree a Dios va a llegar a conocer a Dios, mis hermanos, personalmente, de una manera más íntima posible. ¿Te imaginas que tú vas a ir a conocer a quién? El que creó todo de la nada. De la nada. Es difícil visualizar nada. Uno cierra sus ojos y la única cosa que puede visualizar es lo oscuro. Pero lo oscuro no es nada, lo oscuro es oscuro. Ahora imagínense nada. No es posible imaginarse nada. El que creó todo de la nada, a Él tú lo vas a conocer personalmente. ¿Te imaginas? Mira, en Filipenses capítulo 3 en el Nuevo Testamento dice esto. Dice, y conocerle a Él. Wow. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser ¿qué? Como Él en su muerte. ¿Te imaginas cómo Dios nos va a transformar a nosotros? Deuteronomio capítulo 4, mira lo que dice el versículo 35, 4:35 de ese gran libro de Deuteronomio, dice, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Isaías 43:10. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis, dice, y creáis en mí y entendáis que yo soy. Wow, que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Juan capítulo 7. La palabra del Señor nos dice a nosotros en versículo 16, 17, dice, Jesús entonces, dice, les respondió, dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quisiera hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios, si hablo de mí mismo. Mis hermanos, es claro que este es el Hijo de Dios y qué tremendo beneficio. Lo vamos a conocer a Él y no solamente a Él, pero al Padre, siempre para siempre. Punto 7, la persona que le cree a Dios va a vivir en perfecta paz, seguridad y confianza por su caminar que en la vida, ya que él confía a Dios y mantiene su mente perseverante que en Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo beneficio! En el libro de Isaías se nos dice a nosotros, en Isaías, en capítulo 26, en versículo 3, dice lo siguiente, dice, al de firme propósito, dice, al del firme propósito, dice, guardarás en perfecta paz, ¿por qué? Porque en ti confía. En Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido pasado, tenso pasado, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz, mis hermanos, que no se puede comprar. Punto 8, la persona que le cree a Dios tendrá la fortaleza de Dios de día en día, aún la fortaleza, y dice, imperecedera de Dios mismo. Wow.
Isaías capítulo 26 dice esto en versículo 4, dice, confiar en el Señor para siempre porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna, una roca eterna. Punto 9. La persona que le cree a Dios estará seguro por medio de los problemas y tentaciones de la vida, mis hermanos, y a salvo de todos los enemigos. Wow. Y yo he tenido bastante problemas, mis hermanos, y desafíos y retos en mi vida. Por una cosa que yo sí te puedo decir, mis hermanos, estoy seguro en Cristo Jesús. Dice en Proverbios capítulo 29, en versículo 25. En Proverbios 29, 25 dice lo siguiente, dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Amén. En Romanos 8:35 me encanta porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Nada. También nos dice en ese mismo capítulo de Romanos capítulo 8, mira lo que dice el versículo 37 hasta el 39, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, mis hermanos, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto 10 nos dice nosotros que la persona que cree en Dios va a ser cuidado y protegido por Dios. ¿Qué más tú quieres? No puede ser posible. Es el más cuidado y protegido personalmente por Dios. Mis hermanos, en Salmo 37, en versículo 5 dice, encomienda, mira la palabra aquí, al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Wow. En 1 Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. En Mateo 6:33, pero buscar primero ¿qué? Su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El punto 11 nos dice nosotros que la persona que cree a Dios va a ser guiado y dirigido por Dios. Qué cosa más linda, más tremenda, más preciosa que existe en la vida. De ser guiado personalmente y dirigido personalmente por Dios. Dice en Proverbios, en capítulo 3, y aquí está el secreto. En Proverbios capítulo 3 dice, en versículos 5 y 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconocerle en todos tus caminos y Él que enderezará tus sendas, tu camino. 12. La persona que cree en Dios va a experimentar ¿qué? Va a experimentar el amor y el poder de Dios, y todas las cosas obran para bien, de una forma u otra. Y yo he tenido un sinfín de cosas que me han salido torcido, pero en fin, obró para bien. Dice el libro Romanos 8:28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, ahí está la clave, dice, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Vale más asegurar que tú estás llamado por Dios. Vale más y conforme a su propósito. Punto 13 dice que la persona que cree en Dios vence al mundo. Vence al mundo porque dice en 1 Juan, en capítulo 5, versículo 4 y 5. 1 Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La pregunta es si tú has nacido de Dios. Y esta es la victoria que has vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Es el que va a vencer. Ese es el más que conquistador. Punto 14, la persona que cree a Dios vence las tentaciones del diablo. A mí no importa, el diablo siempre está para tentar. En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, en todo tomando el escudo de ¿qué? De la fe, con que él podréis apagar ¿qué? Todos los dardos encendidos del maligno. Y 15, la persona que cree a Dios se le ha dado justicia y justificación de Dios. ¿Qué más tú quieres? Tenemos la justicia de Dios y la justificación de Dios. En Romanos 3, no te olviden lo que dice en versículo 21 hasta el 24, dice, por ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, ahí está la clave, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia y por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él. Eso es lo que yo quiero ser. Hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. También nos dice la palabra del Señor en Jeremías 9:24, dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y por fin, número 16, la persona que cree en Dios recibe y pide en oración. ¿Qué cosa más grande que recibir? Porque Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo os recibiréis. 17, la persona que cree en Dios va a ser grandemente recompensada por Dios. Dice en Hebreo 11:6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que es remunerado por los que le buscan. Y por fin, la persona que cree en Dios va a experimentar la gloriosa bondad y bendición de Dios, según Salmo 31:9.